Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy quiero leeros a un autor serbio, Milorad Pavić. Este autor, que vivió durante el siglo XX, entre 1929 y 2009, nació y murió en Belgrado, ciudad donde vivió toda su vida. Fue un revolucionario, realmente. Su primera novela de 1984, Diccionario Házaro, fue considerada la primera novela del siglo XXI. Era una novela con forma de diccionario que rompía un poco las normas narrativas. Su estilo literario pues combina un poco la historia, la fantasía, la mitología, con unas estructuras bastante rompedoras para su época. Así que, como digo, fue un gran revolucionario, siendo a la vez también un gran académico, ya que él fue un estudioso de la literatura serbia, era un especialista en la literatura serbia de los siglos XIV al XVIII. En fin, era un gran literato, un hombre de letras, y que a la vez lo combinaba con una literatura muy imaginativa. Él escribió varias novelas a lo largo de su vida y también muchos relatos, muchos de los cuales están antologados en este libro, Los espejos venenosos, de Sexto Piso Editorial, aquí en España. Bien, pues sin más voy a leeros un relato titulado Ojos multicolores. Mi abuela, Mara Mihailović, que pasó toda su vida como maestra rural en Svileuva y me crió, me contó cómo me salvaron de la muerte en la infancia. Estuve gravemente enfermo durante mucho tiempo y casi me daban por perdido. Entonces una mañana, a escondidas de mi padre, que estaba en Belgrado, me montaron con cuna y todo en un caballo. En la cuna colocaron un pequeño icono y 4 nueces, a mí me pusieron un diente de ajo en cada oído y me llevaron a un robledo cercano. Se detuvieron bajo un árbol, ataron la cuna a una rama fuerte como si fuera un columpio, aguijaron al caballo y la cuna se quedó pendiendo en el aire. Ahí me cuidaron un tiempo, me mecían y me alimentaban con leche de cerda, convencidos de que así la muerte no me encontraría, porque realmente no estaba ni en la tierra ni en el cielo, y cuando lloraba hacían restallar el largo látigo de pastor para que el llanto no se escuchara. De ese modo ni siquiera mis padres, que me buscaban y a quienes no quisieron decir dónde estaba, pudieron encontrarme. Eso fue unos 15 años antes de que tuviera un enfrentamiento con mi padre. Del acontecimiento, por supuesto, no recuerdo nada. Los mayores también lo olvidaron en cuanto me recuperé y se mencionaba muy de vez en cuando y solo en broma. Pero sí recuerdo el viejo caballo que, encanecido, pasaba sus últimos días en el establo. El mismo caballo que había cargado mi cuna y me había salvado de morir. Tenía unos ojos inusuales, multicolores, y mi abuela decía que con un ojo miraba hacia el día y con el otro hacia la noche. Luego también me olvidé del caballo. Éramos niños y había guerra. No íbamos a la iglesia. En la escuela nos enseñaban alemán y en casa, a escondidas, ruso e inglés. En la Pascua de 1944, un gran despliegue aéreo de fuerzas norteamericanas sobrevoló la Belgrado ocupada. Estábamos alegres por los futuros huevos de Pascua, por la comida festiva en medio de la larga hambruna y por la proximidad de los aviones aliados, cuando de pronto las fuerzas aéreas, como si ellas también pusieran huevos, empezaron a soltar su carga de bombas que brillaban con el sol como la lluvia. Los aliados nos estaban matando, en nuestra Pascua, que no era la suya. Aunque era primavera, nos pusimos ropa de invierno, cargamos algunas cosas sobre un fogón con ruedas que le había quedado a mi padre de su época de montañista y abandonamos nuestro piso en Belgrado, y en él la mesa de Pascua ya puesta. Arrastrando nuestro hornillo con una cuerda, nos dirigimos entre el lodo hacia un pueblo cercano donde mi madre tenía parientes. Cuando nos cansamos, descargamos el fogón, la encendimos y terminamos de cocinar un pedazo de carne de oveja, conseguido con mucho esfuerzo y llevado medio crudo desde la casa. Mientras la estufa se enfriaba, comimos y continuamos el camino hacia Svileuva. Pero ahí tampoco encontramos la paz. Muy a menudo los cazas norteamericanos de un solo tripulante, que formaban parte de las fuerzas aéreas, iniciaban escaramuzas sobre el cielo de Belgrado y, para evitar la zona expuesta al fuego enemigo de los cañones antiaéreos alemanes, se escabullían volando muy bajo sobre los maizales junto a Svileuva, casi por los senderos de los robledales. Su sonido era penetrante, pero duraba poco, lo que dura un bofetón. Era la época en que ya me había peleado con mi padre. Me acuerdo. El padre está sentado en el rincón del cuarto. Su ira se va acumulando y constantemente me pide que le lleve agua. En la boca sostiene una piedra para engañar al hambre que lo devora como a todos nosotros. Hace 2 días que mis hermanos mayores no regresan a Svileuva. Son mozos fuertes y se les rompen las camisas por los hombros y los cinturones. Por fin entran y desde la puerta percibo que tienen tanta hambre como nosotros.
El padre les da la bienvenida con golpes, como antes, pero esta vez ellos no se dejan. Por primera vez devuelven el ataque. Uno por un lado, el otro por el otro, le arrancan la camisa. Entonces el padre agarra con sus dientes el pelo del más joven y lo sujeta, y con sus brazos somete al mayor y lo oprime contra sí mismo. De pronto los rodea con su largo cinturón y los apretuja contra su tripa. El cinturón los estruja cada vez más, y ellos empiezan a perder el aliento antes que él. Veo que sus rostros, primero el uno y luego el otro, van cambiando de color, que sus forcejeos van languideciendo y que tan solo el hambre los mantiene conscientes, y entonces de repente el padre se gira y estampa sus cabezas y sus cuerpos contra los dinteles y las sillas en el cuarto para después apretar el cinturón aún más fuerte. Los tres están parados, inmóviles en medio del cuarto, y yo, en el último instante, me acerco sosteniendo un cántaro. Pongo un poco de ceniza al agua e inclino el cántaro hacia la boca del padre hasta que empieza a vomitar. Primero sale volando la piedra de su boca, después se afloja el cinturón y los hermanos se desploman en el suelo ante sus piernas. Salgo huyendo y desde entonces surge entre él y nosotros una enemistad abierta. Por eso evitamos la casa y siempre estamos afuera. Esa mañana un norteamericano, como de costumbre, descendió muy bajo tratando de escapar de sus perseguidores, voló a través del humo que se izaba encima de la casa de nuestros parientes y vimos cómo los pájaros caían durante el vuelo, probablemente muertos por el sonido. Al fracasar en su intento porque los cazas alemanes le pisaban los talones, de repente se lanzó hacia arriba y se detuvo, brillando en el sol como una cruz de plata que hubiera perdido sus brazos. Luego descendió y tras él quedó flotando en el aire la campana del paracaídas. Meciéndose despacio, el piloto se dirigía hacia el robledo, y hacia allá nos apresuramos también nosotros, los niños, hasta que en el camino aparecieron motoristas alemanes con runas de las SS pintadas en sus cascos. Para nosotros eso era la señal de que en lugar de ir por el camino tendríamos que ir por el bosque para llegar al lugar del accidente. Por el atajo llegamos antes que los alemanes, y en lo alto, en la copa de un roble, vimos al hombre, que se mecía por encima del camino. Desde abajo se veía su cabeza descubierta y una larga cabellera enredada en las ramas del roble. No se sabía si colgaba de las enmarañadas cuerdas del paracaídas o de esa enredada melena. Trataba de liberarse en vano. En una mano sostenía una ametralladora corta y los alemanes, que aparecieron de repente por una curva, saltaron de su vehículo, se agacharon y dispararon 3 breves ráfagas hacia el piloto. El piloto dio varias vueltas y supimos que le habían alcanzado. Después de eso las ramas empezaron a quebrarse, quizá porque de pronto se volvió más pesado. Pensé que estaba muerto. Tras los soldados llegó otra motocicleta con 2 oficiales que regañaron a los soldados por haber disparado a un potencial prisionero. Luego bajaron al piloto del árbol, comprobaron que efectivamente estaba muerto, cogieron algunas de sus pertenencias y las pusieron en sus vehículos. Pero a él lo arrastraron hasta una hondonada, cavaron un poco la tierra, lo cubrieron con algunas piedras y así lo enterraron. Mientras lo arrastraban, descubrimos que el piloto era guapo. Parecía como si los soldados estuvieran ensuciando y descomponiendo un juguete valioso. En el trayecto, de un bolsillo del piloto cayó un libro pequeño, muy pequeño, que pasó inadvertido entre el polvo. Cuando ya no hubo soldados, salimos de nuestro escondite y yo recogí del camino el libro con tapas azules adornadas con una pequeña cruz. Estaba impreso en inglés y más tarde, ya en casa, a escondidas, sirviéndome de mis conocimientos de inglés y alemán, lo abrí al azar y leí su contenido. No me resultó difícil, pero me quedé helado cuando en una página de aquel librito leí textualmente el siguiente pasaje que traducido reza: «Cuánta fue la tristeza del rey David cuando su hijo predilecto, el hermoso Absalón de larga melena, empezó a hacer la guerra contra su sangre. Pero por tal acción Dios lo castigó, pues fue derrotado, y huyendo por un bosque en su caballo negro se le enredaron los largos cabellos en una gruesa rama de roble. El caballo siguió y él quedó colgando de la melena en el árbol, ni en la tierra ni en el cielo. Lo advirtió Joab, el capitán del ejército, y pese a la orden de no matarlo si cayera prisionero, colocó 3 flechas en el arco y así le disparó. Entonces cavaron una fosa, lo tiraron en ella y pusieron un montón de piedras en vez de una marca sobre su tumba». Coincidía tanto con lo que presenciamos el día anterior, con la única diferencia de que el norteamericano no montaba a caballo, sino que pilotaba un avión. Llevaba en su bolsillo, obviamente, la descripción de su propia muerte relatada fielmente hasta en el más mínimo detalle e incluso impresa. Si lo hubiera sabido, tal vez habría podido abrir el libro, leer lo que ahí decía sobre su destino y salvarse. Nuestra naturaleza no es simple, pensé esa noche. Estamos llenos de todo lo que ya somos, de esta carne, de esta sangre, de nuestro propio ser, pero también de nuestro futuro adelantado.
Y en algún lugar de ese futuro, en su fondo, yace también la muerte. ¿Era consciente el piloto de lo que llevaba en el bolsillo al hacer su viaje? ¿No se habrá emparentado de algún modo el Absalón del librito con el norteamericano, volviéndose su doble, su pariente, no de sangre sino de muerte? ¿Tendré yo también un pariente así? Entonces me acordé de mi caballo y comprendí que Absalón y yo éramos dobles. Pero de manera distinta. Los dos teníamos un conflicto con el padre, solo que a mí el caballo me llevó bajo la rama de roble y me dejó allí colgado para sobrevivir, y con Absalón hizo lo mismo para que muriera. Lo que quedaba sin resolver era que el norteamericano no estaba cabalgando, sino volando. Tales fueron los pensamientos que no me dejaron dormir. Pero se me ocurrió otra cosa aún. ¿Quién era el desconocido que vio la muerte de ambos parientes? ¿Quién era ese testigo del bando de David que estaba presente en la desgracia de Absalón y anotó lo que vio y cómo fue desobedecida su orden? ¿Sabía ese testigo que también el norteamericano moriría así? Entonces me di cuenta. El norteamericano también tuvo su testigo, el que vio lo que sucedió en el bosque, pero ese no era el testigo de Absalón. Ese era yo. Eso quiere decir, concluí, que no solo el piloto con su muerte, sino también yo estaba de antemano incluido en el libro como testigo presencial. Al igual que el piloto, yo también tenía a mi doble en el libro. Agarré el pequeño libro azul e intenté descubrir en él el nombre de mi doble insospechado, el nombre de su autor, pero el libro se había impreso sin el nombre del que lo escribió. Ese testigo, cualquiera que haya sido, en realidad lloró la muerte de Absalón, aunque él mismo corría un peligro mortal por parte del desobediente hijo del rey. Y yo lloraba la muerte del hombre que un instante antes pudo haberme matado. ¿Qué cosa nos unía al asesino muerto y a la víctima superviviente? Por la mañana vinieron corriendo mis amigos y me dijeron que habían encontrado el fuselaje del avión derribado el día anterior. Nos fuimos deprisa al lugar y encontramos en realidad solo un pedazo de la cola. En ella se veía claramente la imagen pintada, en la base militar por la mano del piloto muerto, de un gran mesteño negro. Un ojo suyo miraba hacia el día, el otro hacia la noche. Este es el relato Ojos Multicolores de Milorad Pavic. Espero que os haya gustado.